revisar un poco, pero de los distintos establecimientos que están dentro de la red de atención primaria. Principalmente la red de atención primaria vamos a ver hoy día. Pero antes de partir, les quiero contar un poco de dónde nace este concepto del CEFAM, de dónde nace esto que dice la Catalina de división o de sectores, ¿no es cierto?, la sectorización y todo lo demás. Y para eso es importante que entendamos que hubo un cambio de modelo. Eso ya lo vimos, lo tenemos más o menos claro, ¿no es cierto?, lo revisamos, donde antiguamente se trabajaba con un modelo netamente biomédico, ¿ya? Donde la atención o el centro o el objetivo principal de esa atención era específicamente resolver problemas de salud. En este momento ya pasamos del modelo biomédico, ¿no es cierto?, a un modelo integrado, y básicamente el modelo biopsicosocial, si ustedes quieren, y bajo el alero de la salud familiar. Antiguamente los consultorios eran varios, ¿no es cierto?, contados, y cada consultorio asume una cierta cantidad de población, ¿ya? Acá se los voy a ir escribiendo. Entonces, un consultorio, esto es para empezar a entender, trabaja con una población aproximada de 45.000 personas, ¿ya? O sea, por cada 45.000 personas tendríamos que tener un centro de atención primaria, ¿ya? Por lo tanto, esas 45.000 personas que antiguamente se atendían bajo el modelo antiguo, ¿no es cierto?, de que habían en ese tiempo, acá se los voy a escribir, una enfermera, por ejemplo, de niño, que solo atendía niños, enfermera de adulto, ¿ya? Enfermera de comunidad, que tampoco se hacía mucho, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Había una enfermera por cada área de salud, la otra que hacía adulto mayor y así. Entonces, existía esto de, como entre comillas, de las enfermeras especialistas o que solo veían niños, o que solo veían adultos, ¿ya? Y eso era porque también los programas de salud estaban separados, no eran integrales, no eran con un enfoque familiar. En algún momento, alrededor del año 96, 97, ¿ya? Empezó esta moda, más que moda, esta tendencia, diría yo, del modelo de salud familiar. Y el modelo de salud familiar partió en un principio, ¿no es cierto?, en Cuba. Cuba fue uno de los primeros países que instauró este modelo y ellos lo hicieron bastante bien. De hecho, ellos trabajan muy bien este modelo, y muchas de las enfermeras que en ese tiempo trabajaban en atención primaria, yo no fui una de las suertudas, digamos, se les dio una pasantía y una beca para estudiar el modelo de salud familiar y ver in situ, digamos, cómo se trabajaba este modelo. ¿Qué dice el modelo de salud familiar? Dice que lo que nosotros vamos a atender, y acá se los voy a poner, ya es la familia, ¿ya? Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es atender a la familia como un todo. Y bajo ese prisma, ¿no es cierto?, que la familia es un todo y que las enfermedades y las situaciones de salud ya no son individuales, sino que son de la familia, ¿ya? Yo tengo que modificar también mi forma de atender. Y eso significa que este territorio que está acá de 45.000 personas, ¿ya? Este territorio yo lo tengo que dividir para poder hacer los famosos equipos de cabecera. Esto creo que lo tengo en otra PPT, pero no me acuerdo cuál es, y como no la tengo a mano, chicos, se los estoy explicando así, ¿ya? Hay otra palabra clave que son los equipos de cabecera. Algunos de ustedes se tiene que recordar, ¿ya?, de antiguamente, ¿no es cierto?, las familias,
No sé si a lo mejor yo soy más vieja que usted y eso no ocurría en su recuerdo, digamos, pero en algún momento todas las familias tenían lo que se llamaba un médico de cabecera. ¿Se acuerdan de eso, no, chicos? ¿Lo escucharon alguna vez? Que siempre los llevaban al mismo médico y el médico iba a la casa, ¿no es cierto? Y ustedes desde que eran chiquititos hasta que eran viejitos se atendían con el mismo caballero. Ya, eso es un médico de cabecera. Entonces lo que se intentó hacer en este momento fue un equipo de cabecera, o sea, que la familia, ¿ya? Se atienda siempre con el mismo equipo de cabecera. Y eso significa que esta familia tiene que tener un equipo de cabecera, ¿ya? En términos administrativos, si ustedes quieren, si yo tengo una población de 45.000 personas en un territorio determinado, y se los voy a poner de la siguiente manera para que me entiendan, supongamos que yo tengo un territorio, este es mi territorio, ¿ya? Y yo tengo, está delimitado geográficamente, ¿ya? Por las calles, ¿no es cierto? Aquí hay una calle, aquí hay otra calle, acá hay otra calle. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se subdivide este territorio, ¿ya? En espacios más chicos, ¿ya? Entonces vamos a tener, por ejemplo, ahí 1, ahí 2 y ahí 3, ¿ya? Y esos espacios más chicos pueden ser, por ejemplo, estoy inventando, voy a inventar, ¿ah? Pero puede ser, por ejemplo, por manzanas. Entonces la manzana 1, esa es la manzana 1, esta es la manzana 2. Ay, no estoy escribiendo, pero se entiende la idea, ¿cierto? Cada uno de estos espacios es una manzana de ese espacio territorial. Claramente 45.000 personas no viven en 4 manzanas o en 5 manzanas, pero es como para que me entiendan, ¿ya? Por lo tanto, la cantidad de equipos de cabecera que yo tengo que tener para cubrir esas manzanas, ¿ya? Ay, se me perdió aquí. Tiene que ver con cuántas manzanas yo tengo, ¿sí? Por lo tanto, yo voy a sectorizar. Y eso significa hacer sectores que me permitan delimitar la cantidad de familias. Acuérdense que estamos, aquí hay varias familias, ¿no es cierto?, que están, digamos, dentro de una misma manzana. O sea, familia 1 le voy a poner acá, está la familia, no es fórmula 1, es familia 1, está la familia 2, está la familia 3, ¿no es cierto? Y cada familia, ¿no es cierto?, que se tiene que atender con un equipo de cabecera, por eso que se va a atender, digamos, con el mismo equipo de cabecera. O sea, para este grupo de familias que viven en esta manzana, voy a tener un equipo de cabecera. ¿Vamos bien, chiquillos? ¿Me entienden? ¿Me van entendiendo, no, la idea? Catalina. Ya. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora? Como yo voy a trabajar con las familias, donde en las familias ustedes saben que hay de todo, ¿no es cierto? Hay niños, hay adultos mayores, hay pacientes crónicos, hay salud mental, hay de todo. Esto que ustedes veían antes, que se daba muy frecuente de la enfermera D, esto ya no existe. Y ahora, ¿no es cierto? Eso ya no existe. Y ahora lo que tenemos es enfermeras de equipos de cabecera. O sea, aquí hay una enfermera, acá hay otra enfermera, acá hay otra enfermera y así sucesivamente. Entonces aquí vamos a tener la enfermera 1, pucha, me quedo en negro, a ver, blanco, rosado, ya. En la enfermera 1 tengo acá la enfermera 2, ya, o sea, por cada manzana voy a tener una enfermera, ¿sí? Por lo tanto, esa enfermera 2 ya no puede decir, ah, es que yo ya no atiendo niños, atiendo solo adultos, ya no se puede hacer eso, ¿ya? De hecho, se plantea, y lo vamos a ver más adelante, pero es para que ustedes entiendan un poco cómo es la dinámica,
las consultas que se hacían antes, por ejemplo, de control de salud infantil o qué sé yo, se trataba de juntar el control de crónico de la mamá con el control infantil del niño, con, no sé, pues el control del adulto mayor de la abuelita, y iban todos en la misma consulta y las salas de atención tienen que ser adecuadas para que esté toda la familia, ¿no es cierto?, en esa atención. ¿Se imaginaban que era así, chiquillos? ¿Se imaginaban eso, no? ¿O no lo habían visto? Entonces, ahí es donde ocurre que se, se va sectorizando y en la manzana 1 vamos a tener el sector 1. Vamos a poner otro color para que no se me... Aquí está el sector 1, el sector 2, ¿ya? El sector 2, el sector 3, ¿no es cierto? Y así sucesivamente los distintos sectores. Cuando uno va a un CEFAM, que es un centro de salud familiar que trabaja con esta modalidad, que así vienen resumidos, se los conté, ustedes se van a encontrar con sectores con distintos nombres. Pueden encontrar el sector rojo, el sector verde, el sector azul y el sector amarillo, por ejemplo, ¿ya? Y cada enfermera o cada, digamos, gente, cada equipo va a estar a cargo de un sector, ¿ya? Pero esos son los equipos. Ahora, como bien decía la Catalina y trataba de explicarlo, existe lo que se llaman los servicios o las atenciones transversales, ¿ya? O sea, yo no saco nada, por ejemplo, con tener farmacia para el sector 1, farmacia para el sector 2, no tiene sentido. Por lo tanto, la farmacia, que va a funcionar una farmacia para todo el centro, va a ser un servicio de corte transversal, porque ahí no tiene sector. Y ahí van a ir todos los pacientes que requieren ir a farmacia, o a retirar la leche, o a curaciones, o a, no sé, exámenes, ¿ya? Y por eso se da esto de los servicios transversales. Ahora, para pasar de un consultorio, como era la estructura anterior, que si ustedes se fijan, esto tiene mucho más trabajo de gestión y administrativo. O sea, armar esto, créanme que no es fácil, a mí me tocó hacerlo. No es simple, ¿ya? Demora, nosotros trabajamos 2 años para poder hacer todo esto. Yo les voy a mostrar los pasos que hay que hacer para poder llegar a trabajar como se está trabajando ahora. Pero básicamente, el paso desde un consultorio a un CEFAM, ¿no es cierto? Pues son 2 cosas distintas, ¿ya? Tiene un tiempo. Y hay una forma de hacerlo y todo eso que no es parte de esta clase, pero sí me interesa que entiendan que todavía, creo, no debiera, pero puede ser eventualmente que ustedes se puedan encontrar todavía con consultorios que trabajan con la modalidad antigua. Ya, por lo menos acá en Santiago, yo traspasé el último consultorio del Servicio de Salud Metropolitano Occidente a la Municipalidad de Quinta Normal en esa oportunidad. Me tocó a mí traspasarlo. Por lo tanto, tengo plena conciencia que en Santiago no debiera quedar, por lo menos en Quinta Normal o en el Metropolitano Occidente, que era mi servicio en ese momento, no debiera quedar ningún CEFAM dando vuelta, o sea, ningún consultorio que no sea CEFAM. ¿Ya? Todo esto que yo les cuento requiere de un trabajo administrativo distinto. Ay, la alergia. La planificación tiene que ser distinta, la cantidad de recursos también es distinta, por lo tanto, la forma de trabajar en un CEFAM es la que yo quiero que ustedes vean en este momento. O sea, más que vean, empecemos, ¿no es cierto?, a conocer cómo se organiza la atención primaria, ¿ya?, en estos momentos. Y ahora sí podemos partir con las láminas que yo les traía hoy día. Entonces, yo lo que les explicaba recién, grandes rasgos, que me salió más bonito con los monitos, creo yo más claro, es que nosotros estábamos en un modelo biomédico y en esa oportunidad, cuando teníamos el modelo biomédico funcionando, estábamos trabajando con consultorios generales, ¿ya?
Y eran generales porque básicamente tenían una administración distinta, tenían una distribución distinta, tenían capacitación de los profesionales de manera distinta, ¿ya? Y actualmente, cuando hablamos del cambio de modelo, desde un modelo biopsicosocial, o sea, desde un modelo, perdón, biomédico a un modelo biopsicosocial centrado en la familia con atención integral, que eso es en el fondo el modelo de salud familiar, vamos a hablar de CESFAM. Y los CESFAM no es nada más ni nada menos que un centro de salud familiar, ¿ya? Y por eso se llaman CESFAM, porque trabajan debieran trabajar por lo menos con esta metódica de atender a las familias, ¿ya? ¿Vamos bien hasta aquí, cierto? Chiquillos, ¿nadie está con audio? ¿Vamos bien, cierto? Sí, profe. Sigamos. Entonces, dentro de la red de atención primaria, que también ocurrió otro fenómeno que fue cambiar la denominación de los centros de salud, vamos a tener centros de baja complejidad, que son los que no tienen funciones netamente básicas, ¿ya? Y que habitualmente pertenecen hay algunos que pertenecen a las municipalidades, porque están dentro, entre comillas, de lo que sería la atención primaria, la primera atención. Y estos son los que se llaman los hospitales de familia y comunidad, HFC, que si ustedes han ido alguna vez a alguno de estos hospitales, se van a dar cuenta que funcionan totalmente distintos a los hospitales grandes, ¿ya? ¿Alguien ha ido a algún hospital de estos o no? ¿O los ha escuchado, o los ha visto en alguna parte? ¿Conoce alguno? El Diego dice que sí. ¿Eso? ¿Sí, Diego? ¿Sí los conoces? ¿O me contestaste otra cosa? ¿Ustedes todavía creen que yo les leo la mente? Ah, ya. Entonces no te ha tocado visitar un hospital familiar. Ya, pero los han escuchado, saben que existen, los han visto en alguna parte. Profe, una consulta. Dígame. Cuando hicimos el esquema del caso clínico del sistema de salud allá en el sur, en Puerto Montt, ahí hay muchos de esos hospitales, ¿o no? Me parece que en el esquema había muchos hospitales de baja complejidad. Sí, porque son los de los pueblos que ahora ya son ciudades, digamos, cuando yo trabajaba en el sur eran pueblos, pero por ejemplo, el hospital de Frutillar, el hospital de Yanquihue, son todos hospitales de familia y comunidad porque tienen que tener esa distribución, porque imagínate, el territorio es tan grande que para poder darle cobertura y atención de alguna manera básica, que no tengan que estar todos yéndose al hospital de Puerto Montt, recuerden digamos, la escala de los niveles de atención y niveles de complejidad, se puede mantener un hospital de baja complejidad en alguna localidad y que atienda, digamos, a esa cantidad de población. O sea, no te basta con un consultorio, ¿ya? Y ahí es cuando tú necesitas algo más, tú vas a tener de estos hospitales de familia y comunidad. De hecho, yo trabajé, bueno, antiguamente eran los hospitales tipo 4, ¿no es cierto? En el hospital de Frutillar, que ahora es otra cosa totalmente distinta. Cuando yo trabajaba allá era una casita, ¿ya? Tal cual, una casita. De hecho, cuando yo llegué recién a Frutillar, yo vivía en el hospital de Frutillar, arriba, digamos, la parte de arriba del hospital. Y abajo era todo lo que era, estaba dividido en consultorio, ¿no es cierto? Y en la parte de adentro que era hospitalizado. Y no tenía más de haber tenido cuántas camas, a ver, no eran más de 50 camas. Y un pabellón chico que era solo para parto. Pero eso era antes, ¿ya? Y con el tiempo, cuando yo ya estaba allá, se empezó digamos, la población de Frutillar empezó a crecer y se vio la necesidad de poner un CEFAM. Y ese CEFAM, porque nosotros como hospital no teníamos atención de este tipo de salud familiar, sino que hacíamos consultorio nomás, a la antigua. Y la municipalidad puso un CEFAM, el CEFAM de Frutillar Alto. Y después de ese CEFAM se dio la necesidad de que ese hospital empezara a crecer, ¿no es cierto?, y se transformara en este hospital de familia y comunidad. ¿Ya? Pero básicamente, como bien dice la Catalina, en el sur se da mucho esto, acá en Santiago no es tan común,
porque acá están todos los centros grandes, o sea, cada comuna tiene su hospital grande, pero allá por las distancias, imagínate, o sea, Frutillar no está tan lejos, pero de Frutillar a Puerto Montt hay fácil 40 minutos, 1 hora. Te fijas, en cambio acá, en media hora o 15 minutos tú llegas y tienes la atención en un hospital de alta complejidad, ¿ya? Y es un poco, obedece a eso, a la disgregación de la población, a la, digamos, la estructura geográfica de la comuna y la cantidad de gente que tú tengas que atender. Entonces, estos hospitales de familia y comunidad, que son los HFC, que cumplen un rol un poco distinto, que en algún minuto, si nos da el tiempo, se los voy a contar o les voy a dejar algo para que lean, tiene atención ambulatoria, ¿no es cierto? Generalmente consultorio, como yo les explicaba, consultorio como común y silvestre, con atención del niño, atención del adulto mayor. Tiene un servicio de urgencia, que en realidad es como una urgencia bien chica. De hecho, la que tenía el hospital en ese tiempo tenía 2 box y un box obstétrico, nada más. O sea, eso era toda la urgencia. Y no había mucho tampoco para trabajar. La atención domiciliaria, que en eso sí son expertos los hospitales de familia y comunidad, que en el fondo son el nexo entre los hospitales de alta complejidad y las casas o los centros de salud ya familiar, y tienen hospitalización con camas indiferenciadas, digamos, de cosas sencillas, no esperen encontrar una UCI, por ejemplo, ¿ya? Se tratan cosas pequeñas, como por ejemplo, no sé, pues una úlcera varicosa que no sana, se hospitaliza y se trata dentro del hospital. O por ejemplo, una neumonía sin complicación en un niño, también se hospitaliza para el tratamiento antibiótico. Y así, digamos, las hospitalizaciones que se realizan son muy sencillas y básicamente tiene relación con la parte maternal, ¿ya? Ustedes saben que atender un parto normal podría hacerse incluso en la casa, por lo tanto, en el fondo cumplen un poco esa función. ¿Se hacen la idea cómo funciona el hospital de familia y comunidad o no? ¿Se lo imaginan cómo es? Chiquillos. Me lo imagino como un CEFAM, pero como con sala de hospitalización adentro. Exacto. Pero hay que entender que este hospital básicamente es como un hospital de transición, si tú quieres, entre el nivel secundario, terciario a la casa de la persona. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, paciente terminal, ¿no es cierto?, que requiere un manejo del dolor importante, parte trabajándose en un nivel terciario, ¿no es cierto?, desde donde se le dice, mire, sabe que usted está terminal, no hay mucho más que hacer, le vamos a dar todas las facilidades para que se hospitalice, digamos, se quede en su casa y muera tranquilo, digamos, no se le dice así, pero básicamente esa es la idea. Y antes de llegar a la casa, para poder descomprimir el hospital grande, se manda al hospital de familia y comunidad, donde además las enfermeras le enseñan a la familia, ¿no es cierto? Y se preocupan también de hacer el nexo con el consultorio o el CEFAM para poder trabajar el ambiente antes de que llegue el paciente a la casa. Si es que hay que adecuar la cama, si es que hay que adecuar qué sé yo, sacar las alfombras, si es que tiene que pasar la cama al primer piso, todas esas cosas que uno tiene que preocuparse cuando un paciente terminal se va para la casa, ¿ya? Y además se le enseña a la familia todo el manejo que tiene que tener en la casa. Por lo tanto, es yo, digamos, me ha tocado verlo como una cosa de transición. Y de hecho, desde aquí mismo, ellos hacen atención domiciliaria y hacen hospitalización domiciliaria. ¿Ya? O sea, los equipos están, María Ignacia. Sí, eso ocurre, María Ignacia. Espérame un poquito, te contesto al tiro para que no se me vaya la idea. Básicamente ellos están súper entrenados en paliativos, en rehabilitación, en hospitalización domiciliaria, en todo lo que tiene que ver con estos pacientes que requieren cierta asistencia, pero que no es necesario que estén dentro de un hospital grande.
La María Ignacia me pregunta, profe, ¿en la región metropolitana eso ocurre con las comunas más alejadas o no? Que mandan a hospitales grandes y después al comunal. Exactamente. O sea, por ejemplo, cuando requieren hospitalización de algo muy específico, que requieren especialidad, no sé, pues cardiología o algo de inmunológico que generalmente no están en los hospitales comunales, como por ejemplo el que ustedes más conocen, que es el Hospital de Talagante, ¿ya? El Hospital de Talagante deriva a Santiago, ¿no es cierto? Estoy dando un ejemplo, pero Talagante, Melipilla, todos esos hospitales, digamos, que creo que son HFC, digamos, cuando acá termina su hospitalización y ya se pueden derivar al hospital chico, ¿no es cierto? O solo queda tratamiento, por ejemplo, los derivan al hospital de Talagante o el de Melipilla y de ahí hacen todo el nexo para la casa, ¿ya? En regiones yo he visto que funciona mejor que acá en Santiago. Acá en Santiago un poco se desvirtúa un poco por el hecho de que la gente está muy cerca de Santiago y de la, entre comillas, mejor atención en términos de tecnología y de rapidez y todo lo demás, aunque no sé si será tan así, ¿ya? Pero eso ocurre. Cubre también la carga de unidad hospital de día. Lo que pasa es que el hospital de día, Catalina, es otra cosa. El hospital de día es una figura que se utiliza en psiquiatría, generalmente, o en los adultos mayores, que esos son centros diurnos, que eso es otra cosa, ¿ya? El hospital de día básicamente obedece a un modelo de trabajo en salud mental, donde las personas van a hacer su rehabilitación al hospital de día y se van en la tarde a su casa y van y vuelven todo el tiempo hasta que están, digamos, listos para mantenerse solos durante, digamos, en su vida, digamos, y ya están acostumbrados a trabajar, a llevar una rutina que les permite estar más saludables. Eso ocurre básicamente con salud mental. Catalina, ¿sí? ¿Te contesté, Catalina, o no? Sí, profe, lo que pasa es que yo estuve en una unidad de hospital de día del Hospital de la Florida y hacían en esa unidad visita domiciliaria, tratamientos endovenosos cortos, a eso me refería, no al Ah, es que de salud eso mental. tiene otra denominación que no sé por qué le pusieron hospital de día, en realidad. Eso Sí, es hospitalización es domiciliaria. como, claro, Pero básicamente el hospital de día es un concepto que se usa en salud mental y en adulto mayor, que era lo que yo te explicaba. Pero claro, si tú me dices hospitalización domiciliaria, que es lo que en el fondo se trata eso, se tiene otro nombre, no sé por qué, pero ahí habría que preguntarle a quién se le ocurrió. Claro, pues ellos van y son enfermeros diurnos, a lo mejor por eso se llama así, y no hacen turnos, digamos, o a veces hacen turno igual, y que van a las casas de los pacientes y les hacen los tratamientos. Es como tener al paciente hospitalizado, pero en su casa. Ese es un poco el sentido. Ya. Entonces, los consultorios generales, que acuérdense que eran los antiguos, ¿ya? Lo que hacían era satisfacer las necesidades ambulatorias del nivel primario urbano o rural, podían haber consultorios generales rurales también, ¿ya? Hacían actividades de prevención, promoción, tratamiento y recuperación y abarcaban todo el ciclo vital. La diferencia es que el consultorio general era disgregado, era lo que yo les explicaba. Había un equipo que trabajaba con niños, un equipo que trabajaba con adultos, un equipo que trabajaba con adulto mayor, etcétera, etcétera. Y no conversaba mucho entre ellos, por lo tanto la atención también era en ese sentido bastante deficiente. El consultorio, que fue el de transición, que era dentro de esta historia que yo les contaba, ¿no es cierto? Aquí básicamente predominó el acto asistencial, está sectorizado, pero aún no han variado su forma de atención en equipos y todavía hay equipos de adulto e infantil. O sea, ellos están empezando a trabajar para transformarse en CEFAM, ¿no es cierto? Ya hicieron esa labor de sectorizar, de dividir su comuna, su espacio geográfico, se dividieron las familias, se crearon los equipos, pero aún trabajan con esta modalidad de equipo adulto o infantil.
Y la capacitación en términos de salud familiar es bastante básica, o sea, lo que ellos saben es muy poco y básicamente no conocen el modelo y el modelo es bastante complejo, más complejo de lo que es que sea solo, digamos, atender a la familia, ¿ya? Y el CEFAM, que es el que ustedes van a ver en estos momentos, trabaja en base al modelo de salud familiar y un poco lo que yo les explicaba es que conforma, ¿no es cierto?, equipos de cabecera que trabajan con las mismas familias a lo largo del tiempo. O sea, la familia Pérez se atiende siempre con la misma enfermera. Entonces, la familia Pérez cuando va a control, el papá, por ejemplo, la enfermera dice, uy, ¿cómo está su niño? ¿Cómo está su señora? Es otra la atención. No sé si me explico, es otra modalidad de llevar los casos familiares, ¿ya? Entonces lo que ocurre es que se genera entre sí, digamos, relaciones cercanas y permanentes, o sea, se conocen y son habitués, digamos, ¿ya? Con el objetivo de mejorar la calidad de vida y satisfacer las necesidades de salud del grupo familiar y su comunidad. Esta cercanía que se forma, ¿no es cierto?, entre la enfermera del equipo cabecera y la familia, que es habitual, ¿no es cierto?, en ese sector y que básicamente, de hecho, las familias después se ponen medias regodionas. No, es que a mí me atiende siempre la señorita Pepita, por decirlo, y no se atienden con nadie más. Y si la señora Pepita no está, no se atienden con nadie y esperan y esperan, esperan hasta que vuelva la señora Pepita, si es que está con licencia, vacaciones o lo que sea, ¿ya? Pero eso tiene varias ventajas de alguna manera, y no sé si ustedes lo vieron, no, tuvieron alguna clase de relación terapéutica, ¿no es cierto? Que es importante generar esta relación o este vínculo, ¿ya? Pero además tiene que ver con las confianzas. La atención va a ser mucho más eficiente y más efectiva porque hay una confianza de por medio. ¿Ya? Entonces, generalmente se ocurre que, y todavía es así en los lugares chicos, que la enfermera, ¿no es cierto?, o el médico del pueblo son como, casi como el cura del pueblo también, ¿ya? Por lo tanto, las familias van y les explican sus dramas pasionales y que el marido que anda con la Juanita y que no sé qué, y todas esas cosas, aunque ustedes no lo crean y no piensen que estoy loca, van a incidir en la salud de esa familia. ¿Ya? Por eso que es importante generar este vínculo y además esa es la razón un poco del predominio en la atención biopsicosocial. O sea, yo aquí no solo voy a ir a ver, uy, es que está enfermo del corazón, vamos a ver cómo funciona el corazón. Ya, pero ¿por qué está enfermo el corazón? A lo mejor tiene una situación de estrés, a lo mejor la misma Pepita que lo engaña al marido, ¿no es cierto? Y la señora está ahí con la angustia permanente, está hipertensa, está obesa, está diabética, todo va a incidir en que esté enferma del corazón. Por lo tanto, tenemos que buscar todas esas causas que muchos de ustedes van a decir, profe, pero usted está loca. No, no estoy loca, así es. De hecho, uno va a las casas y va a ver cómo viven y los conoce desde cuánto ganan, cuántos hijos tienen, hasta de repente uno se entera de cosas que uno ni siquiera debiera enterarse. ¿Ya? Pero básicamente eso permite, como yo les decía, generar un vínculo y una sensación de confianza y una sensación de respeto hacia el profesional que no se da en este otro modelo biopsicosocial porque básicamente la enfermera va cambiando, no hay mayor relación más que la atención, no los van a ver a la casa, no se genera una preocupación por su entorno, ¿ya? Y eso repercute bastante en la calidad de atención. Las etapas del cambio, que esto me lo voy a saltar en este momento, pero básicamente es para pasar de un consultorio a hacer salud familiar, digamos como CEFAM, ¿ya? ¿Cuáles son las características generales de un CEFAM? Lo primero es que permiten la continuidad de la atención, o sea, como es la misma persona o es el mismo equipo que lleva un caso, ese caso no queda en el limbo. ¿Ya? Porque siempre va a haber alguien que, oye, ¿y te acordaste de la familia Pérez? ¿Y te acordaste de la señora Juanita que le engañaba al marido? No sé qué. Y hay una preocupación, lo que permite una continuidad.
¿ya? En ese sentido. También existe continuidad en términos de la red asistencial, o sea, el CEFAM se articula con todos los otros elementos que ya vimos, ¿no es cierto? El hospital familiar, sí, bien digo, comunitario y familiar, o el hospital comunitario, que también los conocen así, y de ahí se va a articular con los distintos elementos de la red. Tienen una alta capacidad en el cuidado de la salud, orientado a resultados y utilizando las evidencias disponibles mediante una sólida organización que le permite garantizar la calidad de la atención. ¿Ya? La organización de un CEFAM, chiquillos, y aquí ustedes tienen que ser bastante astutos, ustedes tienen que tratar de especializarse en salud familiar o algo, va a depender de la persona que lleve la cabeza del CEFAM. ¿Ya? Y aquí las enfermeras pueden ser directoras de CEFAM, los kinesiólogos pueden ser los asistentes sociales, pueden ser las matronas, pueden ser, ¿ya? Pero yo siempre he pensado, y quiero un poco meterles el bichito ahí, de que si usted se prepara en gestión y administración, lo más probable es que usted pueda asumir estos cargos de dirección o de coordinación y va a ser mucho más eficiente y más productivo en su labor por la formación profesional que usted va a tener. ¿Ya? Por muy capacitado que esté un kinesiólogo en gestión y administración, nunca va a hacer el mismo trabajo que la enfermera. Pero eso tiene que ver con un sentido de la profesión de enfermería. ¿Ya? No sé si me expliqué con eso. Pero básicamente todos pueden ser director de hospital y uno tiene que tener muy claro cómo va a plantear las metas y cómo las va a medir. Por lo tanto, si ustedes tienen la suerte o la desgracia, no sé cómo ustedes quieran verlo, de hacer gestión conmigo, eso lo van a aprender en gestión conmigo. ¿Ya? Lo otro que los caracteriza es que está todo normado en atención primaria. Ahí no se mueve una mosca sin que uno no pueda ir a la norma y decir, ya, la mosca se movió para la derecha. Entonces, ¿qué hago ahora? Ah, aquí está el flujograma, la mosca se movió para la derecha. Si la mosca se mueve para la derecha, yo tengo que hacer esto, esto y esto. Ya. Y si la mosca se mueve para la izquierda, es que ahora se movió para la izquierda. Entonces voy al flujograma y, la mosca se mueve para la izquierda. Entonces yo ahora que la mosca se movió para la izquierda, tengo que hacer esto, esto. Todo, chiquillos, todo, absolutamente todo, hasta los suspiros, están normados en atención primaria. Y para el que esté pensando que es más fácil ser enfermero de atención primaria que de atención, digamos, intrahospitalaria, les voy a decir que en atención primaria uno tiene que saber de todo. Y más encima saberlo bien, porque la responsabilidad de la atención es de uno. No tengo un médico al lado que me esté indicando cosas. No tengo a una enfermera supervisora que me esté diciendo, oye, mira, esta sonda Foley a lo mejor, pucha, no está bien, o qué sé yo. No, yo hago mi atención a puerta cerrada, bajo mi criterio, bajo mis conocimientos, y yo esa persona que la atendí, probablemente la voy a ver un mes más, 2 meses más, 3 meses más. Si no la derivé en ese momento, pasó la vieja, ya no la derivé y puede pasar cualquier cosa, ¿ya? Ya que además nosotros atendemos, digo nosotros, porque yo también fui enfermera de atención primaria mucho tiempo, se atiende niño, adulto mayor, patologías crónicas, complicaciones. O sea, uno tiene que tener muy claro lo que ocurre, tiene que saber mucho de farmacología, tiene que manejar los protocolos, tiene que manejar las guías clínicas. O sea, créanme que no es simple, ¿ya? Y se hace mucha gestión y mucha administración. Por lo tanto, a todos aquellos que en algún minuto han mirado en menos a las enfermedades de atención primaria, eso es netamente ignorancia. Y les voy a decir por qué. Yo trabajé en atención primaria, trabajé en atención secundaria, fui enfermera supervisora de un centro adosado de especialidades, trabajé en médico quirúrgico y trabajé en una UCI. Me conozco todos los servicios. Por lo tanto, y he tenido, digamos, todos los cargos desde SUCHE hasta director de CEFAM. Por lo tanto, no es tan simple. O sea, si una enfermera de atención primaria también dice, es que nosotros somos secas y que en intrahospitalario, no. O sea, también los dos lados tienen su dificultad y los dos lados son igual de importantes. ¿Ya? Ya. Además, un CEFAM, acuérdense que los centros tienen un rol en la capacitación
y en la, digamos, en la práctica de los estudiantes a nivel ministerial, ¿no es cierto? Hay un convenio con las distintas universidades, por lo que son campo clínico de todo lo que tiene que ver con salud familiar, ¿ya? Por lo tanto, ellos reciben estudiantes, reciben becados, reciben gente que está haciendo su especialización, porque si no, no hay cómo. O sea, si quieren aprender a salud familiar, tienen que ir a ver en un CEFAM cómo se trabaja la salud familiar. Y el otro rol que también cumplen es la investigación en términos de estudios de familia. Y vamos a ver al final de este curso cómo se hace un estudio de familia, cuáles son las herramientas que ustedes tienen que tener y cuál es la claridad que ustedes tienen que tener para poder gestionar todo lo que ocurre con una familia. El SECOF, que es otra figura, ¿ya? Y aquí me voy a detener nuevamente un poquito. ¿Cómo vamos, chiquillos? ¿Vamos bien o no? Ya. ¿Vamos claro o voy muy enredada? Ya, todos dicen que bien. Excelente, soy una excelente docente. Si no hay duda. Ya, chiquillos, miren. Tenemos el SECOF, ¿cierto? Pero tenemos además un CEFAM. Ay, CEFAM, ya. Si se recuerdan de lo que yo dije recién, hace un rato atrás, dije que, voy a cambiar el color, a un azul. Dije que el CEFAM, ¿no es cierto?, tenía una población de 45.000 habitantes por lo bajo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso, cierto? Ya. Por lo tanto, puede ocurrir que esos 45.000 habitantes, por un tema de que, ¿cómo se llama esto? De que, necesitamos, no tenemos la plata para hacer más CEFAM, o no tenemos cómo hacer, ¿no es cierto?, abarcar más gente, qué sé yo. Supongamos que esos 45.000 habitantes no son, porque no nos alcanza. Y tenemos 60.000. Voy a inventar, ¿ah? Esto, por favor, no tomen el ejemplo tan... Supongamos que tenemos 60.000 habitantes, ¿ya? Y tenemos que planificar nuestra atención sectorizada, si ustedes quieren, para esos 60.000 habitantes, que están divididos, ¿no es cierto?, en un espacio físico, en un, digamos, este va a ser nuestro espacio geográfico, ¿ya?, que tiene 60.000 habitantes, ¿sí? Como un CEFAM tiene capacidad para 45.000, y aquí vamos a poner otro colorcito, ¿ya? El CEFAM, digamos, como estructura, me va a alcanzar para esa cantidad de población, ¿sí? Pero resulta, puse cualquier cosa, CEFAM. Pero resulta que por una ubicación geográfica, porque ya la infraestructura, digamos, el recinto, la cantidad de box y todo lo demás, no me alcanza para atender más. No puedo, ni aunque quiera, no puedo atender más de 45.000 habitantes. ¿Ya? ¿Me quedan cuántos habitantes afuera? ¿Cuántos me quedan afuera? De 45.000 a 60.000, ¿cuánto hay? ¿Cómo están las matemáticas? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto es la diferencia? 15.000, ¿cierto? Me quedan 15.000. Por lo tanto, ¿qué hago con esos 15.000? ¿Dónde los atiendo si no tengo espacio físico? O puede ser también que esos 15.000 que me sumaron después estén geográficamente apartados o que les cueste mucho llegar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Se genera esto que está aquí, ¿no es cierto?, que va a ser los 15.000 que nos quedan, ¿no es cierto?, el resto que nos queda, que está aquí, se va a atender en un centro que se llama CECOSF, ¿ya? Centro Comunitario de Salud Familiar, ¿ya? Por lo tanto, el CECOF,
como dice la lámina, es una estrategia para desconcentrar la población, ¿ya? Y que básicamente aquí dice que atienden 5.000 habitantes, pero esto es un ejemplo, por eso les digo, esto es un ejemplo, ¿de acuerdo? Pero lo que yo hago es sacar de aquí, ¿no es cierto? Tengo estos 45.000 habitantes, ahí. Tengo esos 45.000 habitantes y voy a dejar acá, aquí en el SECOF, voy a atender a 15.000. Porque es lo que me quedó pendiente aquí, po. Aquí yo puedo atender 45.000 nomás, ¿ya? Por lo tanto, en otro espacio físico, en otro lugar que está lejos habitualmente del CEFAM, que está generalmente más cerca de la población que me quedó pendiente, yo voy a atender a esa gente que no pude atender, ¿no es cierto?, por falta de espacio físico. ¿Sí? ¿Se entendió, chiquillos, o no? Probablemente la misma, de hecho, el SECOF atiende, digamos, bajo el mismo concepto del CEFAM, ¿no es cierto? Las fichas son las mismas, los sectores son los mismos, o sea, está dentro de la estructura del CEFAM, pero atiende en otro lado y atiende una población extra. O sea, yo voy a sacar, porque no me alcanza el CEFAM para atender los 60.000, aquí voy a atender 45.000, ¿ya? Espérame, María Ignacia. Y de alguna manera yo tengo que, me queda una población de 15.000. Y ahí yo tengo que destinar, ¿no es cierto?, dónde, cómo y con qué profesionales voy a atender, y para eso hago un SECOF. La María Ignacia me pregunta si lo definen según la vivienda los que sacan. Generalmente, María Ignacia, tiene que ver con la ubicación geográfica, ¿ya? En este caso, esto es un ejemplo súper esquemático, pero por ejemplo yo puedo tener, y aquí como para que tú me entiendas lo que te quiero decir, acá yo tengo, esta es la población de 45.000 que pertenecen al CEFAM, ¿no es cierto? Pero tengo otra población que está, digamos, acá, que tiene 15.000. Imagínate que esto es un mapa, ¿ya? Resulta que esta población de acá, para llegar al CEFAM que está aquí, ¿ya? Supongamos que geográficamente está aquí el CEFAM, no tienen locomoción directa, ¿ya? Tienen que pasar acá hay imagínate, este es el ejemplo más clásico que yo siempre les doy. Aquí, entre esto y esto, donde está el celeste, aquí, en esa parte celeste, con harta imaginación, hay un río, ¿ya? Por lo tanto, cuando llueve, se corta el puente. Y estos 15.000 quedan sin conexión, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como tengo que atender a toda la población que tengo, y el CEFAM está acá, ¿ya? Voy a juntar a todos estos que tengo aquí detrás del puente, y lo que más me conviene es hacer un SECOF aquí. Aquí yo voy a instalar un SECOF. Aquí, ¿ya? Entonces, así esta gente que tiene este problema de conectividad, porque llegar al consultorio que está acá, ¿no es cierto?, es muy lejos, les cuesta, tienen dificultad de locomoción, etcétera, etcétera. O sea, esta gente para llegar acá no puede hacerlo, ¿ya? Eso no se puede hacer, pero sí puede llegar acá. ¿Sí, María Ignacia? Ya, perfecto. ¿Todos lo entendieron? Todo esto que yo les cuento de números, de poblaciones, de cómo se llama esto, de cuando se saca un SECOF, cuándo no y todo lo demás, está normado, ¿ya? Lo pueden buscar si ustedes quieren, de hecho creo que yo lo tengo, pero básicamente es importante que entiendan que el SECOF no es un CEFAM, tiene básicamente las mismas atenciones, pero todo el resto, por ejemplo, buscar la leche o las vacunas o qué sé yo, también se pueden trasladar, pero lo centralizado está acá. ¿De acuerdo? O sea, si eventualmente necesitaran, no sé, pues ir a hablar con el director del consultorio del CEFAM, tienen que trasladarse hasta acá. Pero eso va a ser una vez, no va a ser cada control. ¿De acuerdo?
Ya, sigamos. Entonces, tenemos acá que es una estrategia, el SECOF es una estrategia, como yo les explicaba, dependiente de un CEFAM, o sea, todo lo que se hace en el CEFAM se hace en el SECOF, o un CES, un CES es un centro de salud, ¿ya? Dan prestaciones de forma desconcentrada y está orientado a poblaciones de 5.000 habitantes. A pesar de que estos 5.000 habitantes que ustedes ven acá generalmente nunca se cumplen, ¿ya? Generalmente siempre son más, pero está normado para que sea para 5.000 habitantes. Fundamentalmente, lo que realizan son acciones de prevención y promoción y el objetivo, ¿no es cierto?, es mejorar el acceso a las poblaciones de riesgo, ¿ya? O sea, no van a ser probablemente todas las acciones, sino que van a ser las más importantes. Por ejemplo, el control de salud infantil generalmente se traslada a los ECOF porque así las mamás no dejan solo a los otros niños y generalmente son poblaciones más vulnerables, ¿ya? Otros establecimientos que ustedes van a conocer o que van a escuchar por ahí, que ya lo vieron dentro de la red, son las postas de salud rural, que están a cargo de un técnico paramédico con rondas de profesionales que son quincenales o mensuales, ¿ya? Y aunque ustedes no lo crean, aquí en los lugares más insólitos de Chile hay postas de salud rural. De hecho, la otra universidad, cuando yo trabajaba en el sur, hacíamos rondas con los estudiantes de salud rural a todo lo que era carretera austral, de Puerto Montt hasta antes del ferry, antes del, ¿cómo se llama ese lugar? Caleta La Arena. Si ustedes lo buscan en el mapa, se van a dar cuenta que es todo un trecho de... Y también íbamos casi a la frontera con Argentina y así un montón de cosas. Las estaciones médico-rurales son lugares de la comunidad, ¿no es cierto?, que se habilitan para rondas médicas en lugares muy alejados de difícil acceso. Y básicamente, generalmente son o la junta de vecinos o la escuela del lugar, ¿no es cierto?, de los caseríos esto, y cada vez que se hace ronda, se va a atender a las estaciones médico-rurales. O sea, se deja un aviso, ¿no es cierto? Se le informa a la gente por la radio o a través de la junta de vecinos o qué sé yo, y se les dice ya, tal día, tal fecha, tal hora, va a estar el equipo de salud atendiendo para que vaya a cobrar sus medicamentos o a, digamos, revisar sus exámenes o lo que sea que tenga que hacer la gente. Antiguamente también existían las postas de salud urbanas que obedecían un poco al mismo concepto, o sea, que era un poco el antecesor del SECOF, ¿ya? Se iba a atender a un lugar, ¿no es cierto?, donde había más población vulnerable y se atendía en un colegio, en una junta de vecinos o en la casa incluso de alguna persona y después, con el tiempo, se vio que esta estrategia en realidad necesitaba una cosa más, que era el tener un lugar permanente y por eso se establecieron los SECOF. Vamos a revisar ahora algo en relación al rol del profesional de enfermería, ¿ya? En la atención primaria, y aquí ustedes un poco van a ir empezando a conocer qué es lo que una enfermera de atención primaria hace, que no es solamente hacer controles ni hacer solo visitas domiciliarias, hacen hartas cosas más. Dentro de la función asistencial, estos cortitos chiquillos antes que se me empiecen a desesperar. Dentro de la función asistencial tienen que formar parte del equipo multidisciplinario, ¿no es cierto? Cuidar la salud del individuo, la familia, la comunidad en forma personalizada, integral y continua, y eso es a través de los programas, que en este semestre no los vamos a ver, los vamos a ver el próximo, si es que siguen conmigo. Participar en el diagnóstico de salud de la comunidad y por eso ya no nos dedicamos solo a tratar enfermedades, sino que trabajamos y hacemos diagnósticos de salud en las comunidades. Y cuando veamos eso también se van a dar cuenta que es bastante más amplio de lo que ustedes han visto hasta el momento. Participan en los programas de vigilancia epidemiológica, fomentan la colaboración en la gestión de los cuidados de la salud de la población. ¿Ya? O sea, no solo están sentadas detrás de un escritorio, sino que hay que salir en la atención primaria. Uno no se puede quedar detrás de un escritorio porque eso no sirve.
¿Ya? Aquí faltaron las visitas domiciliarias, los trabajos de prevención con las empresas, ¿no es cierto? Y otra cosa, una serie de cosas más que básicamente ustedes más o menos ya se las imaginan. La función gestora tiene como, digamos, dentro de lo que hace es principalmente posicionarse como líder de la gestión en los sectores del establecimiento. O sea, yo insisto que los equipos que no están liderados por las enfermeras son equipos que básicamente no llegan a ninguna parte, porque para poder liderar equipos de salud se necesita la formación de enfermería. Yo soy una convencida de eso. Yo tengo una especialización en liderazgo y una de las cosas que más, y lo hice de hecho con gente de otras áreas, nada que ver, de economía, ingenieros comerciales, no había nadie de salud. Y la visión que yo le aportaba a las discusiones, los trabajos y todo lo demás era tan completa que los terminé convenciendo de que las enfermeras somos excelentes líderes. Así que no me dejen mal, chiquillos, por favor. Lo que se hace también es participar en la planificación y ejecución de acciones multidisciplinarias e intersectoriales en los diferentes niveles de atención. Y aquí nos tenemos que coordinar con carabineros, con bomberos, con la municipalidad, con obras públicas, con los bomberos, no sé si lo dije, con las organizaciones sociales. O sea, no solo nos vamos a coordinar dentro de la red, sino que también vamos a trabajar intersectorialmente con los colegios, con el comercio, con las industrias, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a asesorar en materia de gestión del cuidado, de enfermería en los ámbitos institucional, municipal y servicio de salud. Y por supuesto que vamos a participar y o dirigir, eso quise decir, las reuniones del equipo multidisciplinario y de enfermería. ¿Ya? Dentro de lo que es la función docente, vamos a diseñar, planificar y participar en programas de educación permanente en salud para el personal de enfermería y otros profesionales de salud. Generalmente, cuando los otros profesionales de salud, como los médicos, los kinesiólogos, llegan a los CEFAM, no tienen idea con qué se come la salud familiar. Es un misterio para ellos. Por lo tanto, generalmente se planifican y se plantean jornadas de capacitación para poder explicarle a esta gente cómo funciona el modelo, qué es lo que tienen que hacer, cómo se establece el modelo en el centro, etcétera, etcétera. Colaborar en la formación académica de enfermeras y personal técnico y asesorar en materia de educación en salud en el ámbito comunal y o municipal. ¿Ya? Y aquí también las enfermeras debieran ser líderes en materia de lo que es educación y promoción de la salud. Función de investigación, realizar o participar en investigaciones en enfermería y otras áreas con el objetivo de contribuir al desarrollo profesional y al mejoramiento de la salud de la población. Divulgar y aplicar los resultados de las investigaciones a fin de contribuir a mejorar la atención de salud, la atención de enfermería y el desarrollo profesional. Y aquí es súper importante, y esto también lo van a aprender probablemente más adelante en investigación, que esas asignaturas sí que no las hago yo, tiene que ver con que no sacamos nada con investigar, ¿no es cierto? Hacer unos tremendos trabajos, escribir y todo lo demás, y no los presentamos en ninguna parte, no los publicamos, no los aplicamos después y quedan ahí en el olvido, ¿ya? Por lo tanto, cada vez que ustedes hagan algún trabajo de este tipo, por favor, traten de publicarlo y traten de seguir trabajando bajo la misma línea. ¿Dudas, chiquillos? ¿Comentarios? ¿Qué les pareció la clase? ¿No hay dudas, chiquillos?